Miren, lo que les voy a contar no es fácil. No es algo que uno cuenta a la ligera. He cargado con esto en el alma, aquí, por más de 40 años. A veces pienso que es un peso que ya no me cabe en el cuerpo. Todo empezó con mi hijo, Alejandro, mi único hijo. Nació con la bendición de Dios, pero me di cuenta de algo muy temprano, que había algo de él que no era mío. Y no me refiero a los ojos, no. Me refiero a un frío, un una distancia que sentía de él desde que era un bebé. Era mi hijo, sí, pero siempre sentí que había una pared entre nosotros. Y por más que yo tratara de romperla con besos y abrazos, él la reconstruía con cada gesto. Cuando era niño no me molestaba. Es mi niño, me decía yo. Es mi hombrecito. Él nunca fue cariñoso, pero era listo, muy listo. Siempre el mejor en la escuela. Y yo, una madre orgullosa, ¿qué más podía pedir? Le daba todo. Lo mejor. Me levantaba antes que el sol para prepararle su desayuno, para que no le faltara nada. Me rompí el lomo trabajando en lo que fuera, vendiendo tortillas, lavando ropa, lo que fuera para que mi niño no pasara necesidad. Pero a medida que crecía, el frío se volvía desprecio. Cuando era adolescente, yo intentaba darle un consejo y él solo se reía, con esa risa que me taladraba los oídos. Y llegó el día en que las palabras se volvieron armas. Tenía unos 20 años, y en una de esas discusiones me vio y me dijo: «Mamá, eres una inútil». Me quedé helada. En ese momento, mi corazón se detuvo. Yo que había dedicado mi vida entera a él, ¿inútil? Pero me tragué el orgullo, como lo había hecho tantas veces, y seguí. Porque, ¿saben? Un padre y una madre no se cansan de amar. Y seguí siendo su inútil. Me decía inútil cuando no encontraba sus calcetines. Inútil cuando la comida no era de su gusto. Inútil cuando le decía que no tenía dinero para su capricho. Por 40 años, ese fue mi nombre. Mamá inútil. Y así fue mi vida. Lo vi graduarse, lo vi casarse, lo vi tener hijos. Y él me seguía llamando inútil. Yo, la abuela que cargaba a sus nietos y preparaba el caldo de pollo cuando estaban enfermos. Yo, la que le daba todo. Y él no me daba nada a cambio. Hasta que un día me dio un dolor en el pecho. Un dolor tan fuerte que pensé que era mi final. Mi esposo me llevó al hospital y me hicieron una cantidad de pruebas. Y el doctor, un hombre muy amable, me pidió que me sentara. Y me miró a los ojos, con una cara que ya conozco bien. La cara que tienen los doctores cuando van a dar una noticia grave. Me dijo que necesitaba una transfusión. Y me hizo una pregunta que me pareció extraña, pero no le di importancia. Me preguntó si tenía la misma sangre de mi hijo. Yo, con un nudo en la garganta, le dije que sí, claro que sí. Y le pregunté por qué. Y él me dijo que mi sangre y la sangre de Alejandro no coincidían. Y entonces yo le pregunté al doctor otra vez: ¿está seguro? Y él, con toda la calma del mundo, me dijo que sí, que mi sangre era O negativo y la de mi hijo. La de mi hijo era A positivo. No había forma de que yo fuera su madre. En ese momento, mi mundo entero se me cayó encima. De repente, todo lo que había creído, todo el amor, todos los sacrificios, se sintieron como una mentira. Me levanté de la silla. Mi cuerpo se sentía ligero, como si no pesara nada. Pero el corazón me pesaba como una piedra. Salí del hospital, me monté en el coche de mi esposo, que me esperaba fuera, y me quedé callada. Él me miraba. ¿Qué pasó, Soledad? ¿Estás bien? Y yo solo podía pensar en una cosa: su sangre. ¿La conocía? ¿Él sabía de esto? Y le pregunté, con la voz temblando: mi sangre y la de Alejandro son diferentes. Él se quedó mudo, palideció.
Sus ojos se veían como los de un niño atrapado en una mentira. Esa noche, cuando llegamos a la casa, lo confronté. Dime la verdad. ¿De quién es Alejandro? Y él, mi esposo, el hombre con el que había compartido mi vida por más de 40 años, se derrumbó. Se sentó en el sofá y con la cabeza entre las manos empezó a contar. Me dijo que hace 40 años, mi mejor amiga, la que murió en el parto, ella era la madre de Alejandro, que ella y él, mi esposo, tuvieron una relación, que cuando ella murió, le prometió que me lo daría a mí para que yo lo criara. Me dijo que lo hizo porque me quería, porque sabía que mi sueño era ser madre, y él no podía darme un hijo. Me dijo que lo hizo para protegerme, para que nunca supiera que no era mi hijo, y para que no me enterara de su traición. Doña Soledad se pone de pie y camina hacia la ventana, su espalda recta, como si el dolor la obligara a mantenerse erguida. Sentí que mi cuerpo se encogía. No era solo la traición, era que toda mi vida había sido una mentira. Mi hijo no era mío. Mi esposo me había engañado. Y mi mejor amiga me había traicionado. Alejandro. Alejandro no era un niño frío. Era el hijo de otra mujer. Y mi corazón que se había roto tantas veces por él, no era por su desprecio, era por la distancia de la sangre. Y de repente, todo tuvo sentido. Su mirada, su distancia, su crueldad. Él no era mi hijo. Y las palabras que me había dicho, inútil, ya no me dolían de la misma manera. No eran las palabras de un hijo a su madre. Eran las palabras de un extraño al que le di mi vida entera. La casa, mi vida, todo lo que creí que era una mentira. No era mi hijo. Y ahora, la pregunta es, ¿qué iba a hacer yo con esta verdad? ¿Debía decírselo? ¿Debía decirle a Alejandro que la mujer que él había llamado inútil por 40 años no era su madre? Y en ese momento, supe que tenía que hacer algo. Y en ese momento, supe que tenía que hacer algo. Ya no era por venganza, era por mí, por la niña que fui, por la madre que había sido, por la mujer que había aguantado en silencio. Ya no podía vivir con esa mentira. La paz que había encontrado con la verdad era demasiado grande como para ocultarla. Tomé el teléfono y marqué. A mi hijo. Mi mano temblaba, pero mi voz estaba firme. Alejandro, necesito que vengas. Necesito hablar contigo. Tú solo. Escuché su tono impaciente. Mamá, estoy ocupado. ¿No puede ser después? Mi corazón se encogió. El mismo desprecio, después de 40 años. Pero no me rendí. Es importante, por favor. Y él, con un suspiro de fastidio, dijo que vendría. Esperé en la sala, sentada en el mismo sillón que él había usado de niño. Pensé en todo lo inútil que había escuchado, y en mi esposo, el hombre que había guardado ese secreto por tanto tiempo. La casa se sentía como el escenario de un drama que ya no quería interpretar. Cuando Alejandro llegó, su rostro estaba tan tenso como mi corazón. ¿Qué pasa, mamá? Tengo una junta importante. Y fue ahí, en la casa que había sido el epicentro de mi vida, que solté la primera verdad, la que me había ahogado por años. Hijo, ¿por qué? ¿Por qué me llamaste inútil? ¿Por qué nunca me quisiste? Su cara de impaciencia se transformó en asombro. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué es esto? Intentó reírse, pero el sonido no era gracioso. Era amargo. Claro que te quiero, pero tú siempre has sido así. Y sus palabras me hicieron un daño físico. Me dolieron como un golpe. Así, ¿cómo? ¿Qué quieres decir con eso? Y él,
con la misma prepotencia de siempre, dijo: Pues sí, mamá. Siempre fuiste pasiva. No tenías ambiciones. Siempre la misma ama de casa que no entendía mis cosas. Eres inútil. Y en ese instante, supe que era el momento. Toda la rabia y el dolor de 40 años se convirtieron en la calma más fría que he sentido. Lo miré fijamente, a los ojos, y le dije, con una voz que no reconocí como mía: No me digas inútil. Yo di mi vida por ti. Yo te crié. Yo te amé. Y me quedé contigo cuando no tenía que hacerlo. Y la razón por la que no me entendías, es porque no soy tu madre. El silencio que siguió fue el más grande que he vivido. Fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de mi sangre en mis oídos. Alejandro se quedó petrificado, su boca abierta como un pez fuera del agua. Se rió, una risa seca, sin humor. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Estás loca? No, hijo, no estoy loca. Me hicieron unos estudios. Tu sangre y la mía no coinciden. Nunca han coincidido. Doña Soledad se desploma en la silla, como si el peso de la confesión la hubiera agotado por completo. Su voz es un susurro ahora, pero cada palabra es un puñal. Él negó con la cabeza, una y otra vez. No, no, no es cierto. Eres mi mamá. Miente. Y se levantó. Empezó a caminar de un lado a otro. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me dices esto? Porque es la verdad, le dije. Y la verdad, como un río, empezó a fluir. Le conté de mi amiga, de mi esposo, de la promesa. Y la cara de mi hijo se transformó. El desprecio se desvaneció. El orgullo se cayó. Y fue reemplazado por una devastación pura. Era la cara de un niño que acababa de perder todo. Me miró con unos ojos tan tristes, tan llenos de dolor, que me partió el alma. Toda mi vida creí que eras mi madre. Y no eres. Y mi padre me lo ocultó. Y la mujer que era mi madre me abandonó. Y en ese momento, por primera vez en 40 años, lo vi de verdad. No era un hombre cruel. Era un niño abandonado. Y yo ya no era su madre. Yo era la mujer que lo había amado. Sí, pero bajo una mentira. Y ahora, la pregunta es, ¿qué iba a pasar ahora entre nosotros? Y en ese momento, por primera vez en 40 años, lo vi de verdad. No era un hombre cruel. Era un niño abandonado. Y yo ya no era su madre. Yo, yo era la mujer que lo había amado. Sí, pero bajo una mentira. Mi esposo se acercó, lo tomó de los hombros y le confesó la verdad. Mi hijo lo miró con el dolor más puro que he visto. Era el dolor de la traición, el dolor de toda una vida. Y entonces, yo di un paso hacia ellos, no para reclamar, no para juzgar, sino para ofrecer lo único que me quedaba, mi perdón. Porque, ¿saben? El amor no es solo sangre. El amor es una elección. Y aunque mi corazón se había roto 1000 veces, yo lo había elegido, a él. Y en ese momento, supe que no había sido una madre inútil. Yo había sido una madre de verdad. Y esa es una verdad que ya nadie me podía quitar.